Ok. Bueno, saludos compañeros que nos acompañan en la mañana de hoy. Estamos muy contentos porque nos acompaña hoy una gran colaboradora, una gran amiga, un recursor internacional de Grandes Ligas, por decirlo de esta manera. Antes de presentarla, quiero recordarle a nuestra audiencia, a nuestros compañeros que observan este video o esta video presentación o video o webinar. Quiero recordarles que por favor que se suscriban al canal de YouTube para que sigan recibiendo el contenido que nosotros estamos constantemente subiendo al canal. Si usted se suscribe al canal de YouTube, las notificaciones le llegan automáticas. Así que de esta manera se mantiene al día, ¿verdad? Con todo lo que nosotros estamos haciendo acá desde la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, y educación a distancia e internacionalización. Hoy me siento muy contento, de verdad, porque la persona que les voy a presentar es una persona muy especial, en primer lugar porque la conozco, porque he tenido la oportunidad de colaborar con ella en diferentes escenarios internacionales. Además de una colaboradora, una colega, la considero una amiga, una hermana. Como ven en la promoción, se ve la bandera de Cuba, o sea que ya ustedes pueden saber e imaginar cómo se siente, porque tenemos que recordar que Cuba y Puerto Rico somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos por nuestra historia común, por nuestras luchas, por nuestras derrotas, y aunque políticamente, ¿verdad? Y existe entre nuestros hermanos países una frontera, ¿verdad? Porque tristemente hay que decir las cosas como son, hay un bloqueo entre medio de Cuba y Puerto Rico. En la historia de nuestros países, en el pasado, cuando éramos colonia de España, el tráfico entre Cuba y Puerto Rico era más fluido. Hoy día es muy difícil, pues por las relaciones políticas. Y yo no vengo a hablar de política hoy aquí, ¿verdad? Pero aunque existe esa separación política, personalmente creo que con la era digital eso ha cambiado y va a seguir cambiando y nos vamos a unir más y nos estamos uniendo más. Hoy nos acompaña la doctora Gisela Martínez Hernández, residente en Miami, ¿verdad? Sí. Cubana, residente en Miami, en el estado de la Florida. Les voy a hacer una pequeña biografía de ella. La doctora es doctora en medicina, es especialista en pediatría, magíster en educación médica superior. La doctora Gisela Martínez es la fundadora de la Universidad Virtual de Cuba. Y por 5 años colaboró con la Universidad San Martín de Porres de Perú como docente, como tutora virtual. Posee una amplia trayectoria como conferencista internacional para diferentes universidades de Latinoamérica y Europa. Y la doctora Gisela Martínez tiene una experiencia, ¿verdad? Una trayectoria de 30 años en la docencia. En la mañana de hoy, la doctora Gisela nos va a estar hablando sobre el método COIL, un punto de innovación en la educación universitaria. Espero que lo disfruten y que si tienen algún tipo de pregunta, inquietud, la hagan por el chat. De esta manera, Gisela, te cedo, como se dice en el teatro, las tablas del escenario, pero en este aspecto serían las tablas del escenario digital. Éxito, Gisela. Perfecto. Déjame ver que no veo la presentación. Como cambié de red. Déjame ver, espérate, que no puedo. No veo la primera imagen. Ya, está cargando el archivo. Perfecto. Muy buenos días. Primero, agradecerle al doctor Bernabé
la amabilidad en invitarme a participar con ustedes en este webinar. Muy agradecida por sus gentiles palabras de presentación. Como él bien dice, aparte de compartir escenarios internacionales en diferentes actividades eh, de docencia, nos une una bonita amistad hace ya pues algunos años. Y cuando el profesor me invitó a hablar sobre el método COIL, no les niego que me llamó la atención el por qué utilizar esta webinar para este método. Después de leer todo el material que se ha publicado sobre este método innovador, yo llegué a diferentes conclusiones, inclusive lo comentábamos anoche Bernabé y yo, que espero que al final de este breve tiempo que vamos a compartir tengamos las mismas conclusiones. El ser humano como ente social siempre ha tratado pues de hacer una similitud con lo que quiere aprender eh, con la forma de memorizarlo. Hay una serie de recursos mnemotécnicos que se utilizan para ello y que a lo largo de la historia pues nos ha servido para identificar las cosas y aprenderlo de una manera más sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, en la época de la fundación de las diferentes ciudades y pueblos, como el doctor le decía, mi país de origen es Cuba, y tenemos mucho en común. Pienso que allí en Puerto Rico debe haber sido pues algo similar. Las personas para identificar diferentes pueblos pues utilizaban un eslogan o se guiaban por algo, ¿verdad? En La Habana, en la capital de Cuba, existen diferentes ciudades como van a ser Regla, El Cotorro, Miramar, Alamar, y el porqué de los nombres. Si me permiten hacerle esta pequeña introducción de historia que tanto le gusta a Bernabé, pues utilizaban algo que representara esos sitios. Por ejemplo, El Cotorro, a la entrada de ese pueblo había una bodega de un español. Ustedes saben que los españoles en su físico pues tienen la nariz un poco elongada, narizones como decimos. ¿Y qué le decían las personas? Vamos a la tienda del Cotorro, porque así le decían al español. Y aquella zona se quedó con el nombre de El Cotorro. La zona de Miramar, por ejemplo, está pegado al mar y las personas acostumbraban a sentarse en las rocas que hacen como una forma de farallón que protege del mar y por eso se llama Miramar. En la zona de Alamar, porque el dueño de las grandes extensiones de tierra de allí era de apellido Álamo y entonces se llama Alamar. Ahora, ¿por qué el nombre este de método COIL? Que es a lo que lo quiero llevar. Eh, eh, este método COIL surge en el medio eh, mm, de un gran cambio que ha existido desde hace pues algunos años. Yo recuerdo que mucho antes del 2020, cuando dábamos algún tipo de conferencia, había dos temas que eran fundamentales. Empezábamos hablando que estábamos en un mundo VUCA y que la disrupción educativa era un método eficaz, era un método que salía de los marcos convencionales, era algo que todos debíamos hacer y que propiciaba fundamentalmente la educación a distancia, que era la asignatura pendiente, era aquello que teníamos que desarrollar
y que era obviado por muchas universidades. El tiempo pasó y vinieron los grandes cambios. Y el gran cambio, el gran salto, el gran problema fue el COVID. Para bien o para mal, puso en la palestra los grandes problemas que teníamos en el campo educativo y la necesidad emergente que teníamos de desarrollar aquello que habíamos obviado, que considerábamos que no era eficaz, que consideramos que era incapaz de cualificar y calificar a una persona, y que en ese momento fue la herramienta fundamental y sigue siendo hoy la herramienta fundamental que estamos utilizando en los procesos educativos. Por lo tanto, en estos momentos hablamos sí de que existe un mundo VUCA, hablamos de que la disrupción educativa de verdad la hemos tenido que aceptar, la hemos tenido que implementar, y hablamos de que estamos en tiempos PANI. ¿Por qué hablamos que estamos en tiempos PANI? Fíjense en este cuadro. Aquí, si ustedes ven a la izquierda, van a ver que dice que tras la Guerra Fría, a partir de 1980, hablamos de un mundo complejo, ambiguo, volátil, incierto, sobre todo en el campo de la política, en el campo de no solo la política general, la política de nuestros países. Todos sabemos los cambios que han existido de derecha, de izquierda, en nuestros países de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe, aquí mismo, en los Estados Unidos. Los cambios que ha habido desde el punto de vista de las instituciones educativas, las privatizaciones, los cambios en las universidades públicas, los cambios de las políticas internas de esas universidades, de los currículos, los cambios que han sufrido, pero tras la crisis sanitaria del COVID, empieza un mundo que se vuelve caótico. Todos tuvimos en el año 2020 en nuestras casas un lockdown completo. Hubo. No, nos mirábamos a través de las ventanas y empezaron a replantearse cómo iba a seguir esa educación. ¿Por qué? Porque las personas estábamos confinadas en nuestros hogares, nos volvimos frágiles, ansiosas, sentíamos que estamos incomprendidas, no entendíamos qué nos había pasado así, de la nada, ¿verdad? Porque empezamos a oír en el año 2019, bueno, que el COVID empezó a tomar fuerza y decíamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Y que tantos muertos y tantas personas enfermas, los hospitales coparon, y se vio la gran necesidad de, bueno, todo el mundo a las casas, se cerraron las escuelas, trabajaron prácticamente los centros fundamentales de forma física y la mayoría fuimos a la virtualidad. Hubo que a la carrera formar a esos profesores que muchos de ellos se negaron a aceptar que existía una virtualidad, que se podía enseñar a través de la virtualidad. Hubo que enseñarlos a hacer cursos virtuales. Al principio quisieron llevar lo que siempre se dijo que no era la educación virtual, llevar lo presencial a lo virtual de forma textual. Yo daba esta clase con esta palabra, la quiero entonces llevar a la virtualidad a sí mismo. No entendían las características fundamentales de esa virtualidad y hubo que enseñarles cómo se hacía este cambio pues tan brusco que sufrieron ellos, y sobre todo trabajar desde el punto de vista de la fragilidad, la ansiedad que sentían esos alumnos que estaban en sus casas, que iban a aprender con un método que no conocían, y sobre todo a los padres que tuvieron que hacer el rol de profesor con sus hijos dentro de las casas,
y que muchas veces no estaban preparados para ayudar a sus hijos en asignaturas que para ellos eran un problema, como matemática, física, biología, historia, y tuvieron que aprender con sus mismos hijos. Deje que, es que está muy lenta. Por lo tanto, existió un cambio en la visualización de la información. Cambios en diferentes ejes de educación, ejes de aprendizaje, ejes de entrenamiento, ejes de alfabetismo, porque tuvimos que alfabetizarnos no solo en utilizar los métodos que nos brinda, o las herramientas, mejor dicho, las herramientas que nos brinda Internet para hacer lecturas de gráficos, lecturas numéricas, para aprender a leer y escribir en otros medios, sino tuvimos que entrenarnos en otras formas de aprendizaje. Tuvimos que entrenarnos a la distancia y esto nos facilitó de alguna manera hacer contactos con otros medios a los que no estábamos habituados. Esto nos facilitó las interacciones con otras universidades. Esto nos facilitó las interacciones con otros profesionales. Nos facilitó también hacer otros medios de aprendizaje que no era el que estábamos acostumbrados, que no era nuestro entorno, y aprendimos lamentablemente a la fuerza, pero para bien, no para mal. Esto nos facilitó también de una manera pues inconcebible esto que ustedes ven aquí. Desde que nosotros nacimos, lo que ustedes ven a la izquierda, nosotros teníamos un camino trillado, que es esto que ustedes ven verdecito aquí. Íbamos a esta escuela primaria, después a la medium school, después íbamos a high school, y era lo que nosotros conocíamos. Queríamos estudiar esta carrera y ya sabíamos que con estos profesores era este currículum y era lo que teníamos establecido. Hoy estamos en este punto que está aquí, pero estamos hablando de futuro también. Hoy estamos hablando, fíjense en estas ramificaciones. Hoy somos capaces de, con estas herramientas que hemos aprendido, disculpen, es que estoy un poco acatarrada. Con estas herramientas que hemos aprendido, con estos nodos que hemos sido capaces de interactuar en estos tiempos, fíjense todas las ramificaciones que somos capaces de tener. Fíjense todo el futuro que podemos tener, caramba, en estos tiempos, con todos estos cambios. Caramba, así. ¿Qué podemos en estos momentos utilizar? Podemos utilizar todas estas herramientas que las generaciones que nos acompañan empezaron siendo nuestros profesores y que nosotros, a la fuerza, los profesores, hemos tenido que utilizar. Instagram, podcast, las series móviles, los ficheros, los tweets, las campañas de publicidad a través de la cual visualizamos datos, las listas de reproducciones. ¿Quién de nosotros hoy en día no usa esto? Porque estábamos confinados, estábamos aislados en nuestros medios, y esto es lo que normalmente estamos utilizando nosotros y nuestros alumnos
en el día cotidiano. El método COIL, ¿qué es? Es el aprendizaje colaborativo internacional en línea. Fíjense que no es nada del otro mundo, sino sencillamente que se trata de un enfoque que como parte de su clase conecta a estudiantes y profesores de diferentes culturas para aprender, discutir y colaborar entre sí. Los profesores participan en el diseño de la experiencia y los alumnos en la ejecución de las actividades diseñadas. El COIL se vuelve parte de la clase, permitiendo que todos los estudiantes tengan una experiencia intercultural significativa dentro de su curso de estudio. Esto se aplica mucho a los cursos de movilidad internacional. Esto se aplica mucho a las colaboraciones internacionales que tenemos los profesores dentro de un currículum, dentro de un curso, de un entrenamiento, de un diplomado, de una maestría, de cualquier actividad en el cual exista la colaboración internacional. Eso es en esencia lo que es el COIL. Ahora vamos a hablar de algunos elementos fundamentales. El COIL se puede crear en cualquier disciplina. Fíjense que eso es fundamental. No es específico de ninguna. Funciona bien entre asociaciones interdisciplinarias. Fomenta el estudio activo de los estudiantes y el trabajo en equipo. Esos son elementos que son fundamentales, o sea, el estudio activo y el trabajo en equipo. Incluye las interacciones interculturales y la comprensión. Tiene una duración entre 5 y 15 semanas. Son actividades niveladas en cada clase y puede utilizarse cualquier herramienta tecnológica. O sea que no nos centramos en una herramienta específica. Se puede utilizar cualquier herramienta tecnológica. Ahora, hay otros elementos que son importantes conocer. En esos módulos COIL que se van a crear, que son entre 5 y 14 semanas, lo primero que usted tiene que hacer es romper el hielo, trabajar en team y el desarrollo, bueno, de qué es lo que usted quiere hacer. Esta es la progresión, lo que está en este gráfico de un módulo COIL. Lo segundo, desarrollar discusiones comparativas, organizar los teams, colaborar en proyectos, o sea, los trabajos que vamos a ejecutar y la solución de esos problemas. Después se hace la presentación, una reflexión y las conclusiones. Ahora, ¿qué es importante en este método COIL? Los elementos que participan. ¿Quiénes son? La administración, los profesores y los estudiantes. Romper el hielo, en primer lugar, los profesores. Vamos a trabajar profesores de diferentes culturas, vamos a trabajar profesores de diferentes países, muchos tenemos acentos diferentes, muchos hablamos idiomas diferentes. Entonces tenemos que acoplarnos a la temática que vamos a desarrollar con nuestros colegas. Yo tuve una experiencia muy bonita cuando impartía la maestría en educación en la Universidad San Martín de Porres. Yo invité al profesor Bernabé, ya en las actividades finales del curso que impartía, allí en esa maestría, y hicimos un debate sobre los recursos tecnológicos que se pueden aplicar en la educación a distancia. Y les garantizo que los alumnos realmente lo disfrutaron, porque primero con el acento puertorriqueño de nuestro amigo Bernabé, el acento de los peruanos y el mío, que soy cubana. Y nos reíamos entre nosotros de cómo a una misma forma de decir, pues teníamos diferentes entonaciones,
pero sobre todo ya desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista pedagógico, cómo podemos abordar un mismo tema desde diferentes aristas. Se dice fundamentalmente para cuando se va a poner un ejemplo del método COIL, que una de las primeras experiencias que se tuvo en estas universidades itinerantes o esta forma itinerante de presentar un contenido fue la interpretación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que hicieron un estudio estudiantes de lingüística de la Universidad de Nueva York sobre su interpretación de esta declaración y los estudiantes de lingüística de una universidad española sobre ese mismo tema. Y fue interesantísimo. Y eso fue lo que fundamentalmente motivó a la progresión de este método COIL en el sistema de enseñanza. Por lo tanto, un elemento fundamental es la colaboración y la interpretación de las temáticas que se van a impartir. Ahora, estos profesores trabajan juntos para definir los objetivos de aprendizaje de los alumnos, que es el primer elemento y el fundamental. Usted tiene siempre que definir los objetivos de aprendizaje, determinar la extensión de esa interacción. No puede ser eterna esa interacción. Siempre que tenemos que ser puntuales en cuánto vamos a permitir esa interacción y sobre qué punto vamos a permitir esa interacción. Diseñar las acciones comparativas y en colaboración, seleccionar las metodologías y los instrumentos tecnológicos para esa cooperación y un punto que es fundamental, el monitoreo del trabajo y el aprendizaje de los estudiantes. Recuerden siempre que sea el nombre que se le dé al trabajo con que estamos realizando este proceso de enseñanza-aprendizaje, hay un elemento que es fundamental, que es el monitoreo del aprendizaje de los estudiantes, que tiene que ser constante. Usted puede utilizar cualquier herramienta para monitorear ese trabajo, pero nunca debe obviar ese elemento. Ahora, los alumnos trabajan juntos ¿para qué? Para desarrollar equipos internacionales e interculturales efectivos, para discutir las tareas y el contenido de los cursos, para completar una actividad de proyecto como parte de su trabajo de curso y para reflexionar tanto sobre el contenido académico del curso como el intercambio intercultural que se lleva. Por lo tanto, aquí hay elementos que son fundamentales, como son los objetivos, las acciones, las metodologías y el aprendizaje por parte de los profesores y por parte de los alumnos, los equipos, las tareas, las actividades y el contenido académico que se le va a suministrar a ellos. Fíjense que esos son elementos muy importantes y que nunca se deben obviar. Ahora, ¿cuáles van a ser aspectos importantes a definir? En primer lugar, el idioma. Aunque sea profesores que hablen diferentes idiomas, tienen que ponerse de acuerdo en un idioma común y sobre todo que ese idioma sea el que entiendan los alumnos. Si hay profesores bilingües que quieren pues utilizar traducciones simultáneas, bienvenido. Porque, por ejemplo, cuando se hacen intercambios de alumnos de los Estados Unidos con diferentes países de Latinoamérica, hay muchos alumnos que pues, son nativos americanos y su idioma, el que hablan, es inglés. Entonces nos vemos en la necesidad que ese intercambio se va a hacer con países de Sudamérica y nuestros alumnos, los que hablan en español, de hacer traducciones simultáneas, pero no puede ser que un profesor de Estados Unidos vaya a hacer un intercambio con alumnos de Latinoamérica y que hable inglés solamente. Si el profesor habla inglés, hay que hacer traducción simultánea porque tiene que ser comprensible para ambos grupos de alumnos. El horario. Es muy importante el horario.
Todos sabemos que el aprendizaje, cuando es más fluido, no es a las 7 de la mañana, ni es a la 1 de la tarde, ni es a las 9 de la noche. Todos sabemos que esos son horarios difíciles, sobre todo cuando la persona se levanta, cuando está acabada de comer o cuando realmente está cansada. Los mejores horarios son alrededor, este que estamos trabajando nosotros, 9, 10 de la mañana. Si se va a hacer alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, no más tarde. Y en los horarios nocturnos son pésimos, por catalogarlo de alguna manera. Esos horarios de 10, 11 de la noche, 9 de la noche, son horarios muy difíciles, donde generalmente nuestros alumnos son trabajadores, están muy cansados y prácticamente están porque tienen que estar en la clase y no porque quieran aprender al 100%, porque están cansados. El calendario, ya dijimos que se reduce entre 5 y 15 semanas. Todos sabemos que un módulo, más o menos esa es la misma duración, 4 o 5 semanas, que hay que armonizar las metas de aprendizaje del módulo COIL con los objetivos generales de un curso. O sea que este puede ser un módulo dentro de un módulo de una maestría, dentro de un módulo de un diplomado, dentro de un curso de un diplomado. Y sobre todo, hay que armonizar el método de evaluación y la selección de herramientas. Estos dos últimos elementos son vitales para cualquier actividad pedagógica que nosotros desarrollemos, para un entrenamiento, para un diplomado, para un curso, para una maestría, para un doctorado. Si usted no diseña el método de evaluación y usted no selecciona adecuadamente las herramientas de esa evaluación y las herramientas de comunicación que usted va a implementar, usted está perdido en cualquier actividad pedagógica que desarrolle. Ahora, ¿cuál es el impacto de este método COIL? Es en 3 elementos fundamentales. Caramba, qué lástima que se abrió completo esto aquí. ¿Cuál es el impacto? Primero, ¿qué les interesa a los administradores? A los administradores les interesa la internalización de la universidad. O sea, que lo que usted pueda asimilar alumnos internacionales que motive a estudiar en sus universidades, y eso representa un costo económico, una ganancia económica. ¿Qué le interesa a los profesores? Primero, el desarrollo profesional. Segundo, ¿qué les interesa? Hacer contacto con otros profesores para enriquecimiento personal desde el punto de vista pedagógico, aporte económico y sobre todo conocerse a nivel internacional. Si usted tiene una visualización internacional, obviamente usted será solicitado por diferentes universidades para impartir diferentes asignaturas, impartir diferentes cursos. Usted tendrá una proyección internacional. Usted disfrutará de un ranking en las diferentes universidades porque lo van a solicitar. Y sobre todo, usted logrará hacer sus diferentes nodos de trabajo, sus diferentes nodos de aprendizaje y cultivará amistades en el ámbito internacional. Bernabé y yo le podemos hacer muchísimas anécdotas de diferentes eventos que hemos participado. Aquí mismo tuvimos un evento en una universidad en Miami,
y realmente le puedo garantizar que fue muy provechoso desde el punto de vista de profesional, pero muy divertido. El grupo que participamos, que era de Puerto Rico, de Paraguay, de Perú, era de Argentina, ¿verdad? Había una profesora argentina, De Argentina, Costa Rica, México, de Costa Rica, México, el vicerrector era venezolano. venezolano, Ajá. y, y en las clases y en las conferencias que impartíamos, después que terminamos las sesiones, pues docentes, eh, es que contarle, hicimos entre todos una amistad que todavía tenemos un WhatsApp que nos comunicamos, los logros personales, los logros familiares, nos invitamos a actividades entre todos y hicimos un grupo realmente muy bueno y al que yo pues le estoy agradecida y les estoy agradecido a todos ustedes pues por compartir este tiempo, este breve tiempo, como dice el cantautor Pablo Milanés, el breve espacio en que no está y en que estamos compartiendo de forma virtual. Les doy las gracias, muy agradecida al profesor pues Bernabé por permitirme hablar de esto, del método COIL, que en realidad es muy rimbombante el nombre y es lo que conversábamos anoche Bernabé y yo, es lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Hemos compartido escenarios, hemos pedido colaboración, hemos colaborado y no sabíamos que el nombre rimbombante era el método COIL, sino sencillamente le llamamos colaboración entre diferentes instituciones. Gracias, Bernabé. Gracias a todos ustedes. Y me disculpan que he estado un poco afónica porque estoy un poco acatarrada. Muy buenos días. Gracias a todos. Sí, gracias, Gisela, yo sé, no, yo no quiero, honestamente no quiero abusar de la salud de Gisela. Gisela está haciendo un gran esfuerzo por estar esta mañana aquí con nosotros, lo cual se lo agradezco de todo corazón. No sé si los compañeros tienen algún tipo de pregunta. Yo hasta el momento le compartí el enlace para la evaluación, así que se lo voy a agradecer que nos evalúen el webinar de hoy. Y como ustedes observaron y como muy bien articuló nuestra compañera Gisela, a veces nosotros estamos utilizando el método sin saber que lo estamos utilizando, ¿verdad, Gisela? Así mismo. Sí, entonces yo les quisiera añadir, Gisela, que a veces añadir una experiencia internacional al currículo no necesariamente tiene que ser a todo un curso, sino como muy bien tú articulas, tú puedes desarrollar un módulo dentro de tu curso donde está insertada ese tipo de experiencia. Y aquí Gisela dio cátedra de todas las que se pueden insertar. El mero hecho de invitar, no sé, estudiantes de otra universidad, de otra parte, cualquier parte del mundo, o a un docente como recurso, ya estamos utilizando la internacionalización en nuestro currículo. Nosotros en el recinto tenemos una serie de acuerdos colaborativos y el sistema de la Universidad Interamericana tiene también, ¿verdad? Una serie de acuerdos que son un total de 98, donde nosotros nos podemos sentar, compañeros, partiendo de nuestra disciplina, y podemos buscar cómo podemos insertar nuestras disciplinas, nuestros cursos, nuestros currículos a ese ámbito internacional que está abierto para este tipo de experiencia. Así que pueden acercarse a nosotros y con mucho gusto pues los podemos ayudar para eso. Y si tenemos que buscar otra vez a Gisela, la molestamos, ¿verdad, Gisela? Que a ti no te Hombre, no, molestaría eso no es molestia. Con para mucho que nos gusto. ayude también a hacer este tipo de experiencia o consultar eh, ¿verdad? Para mejorar, porque lo que se trata de todo esto, compañeros, es de mejorar la calidad de la enseñanza y también de dar a conocer nuestro producto. Nosotros como recinto tenemos unas especialidades que son únicas. Yo entiendo pues que hora de que nosotros
lo vendamos al mundo. Exacto, nuevos paradigmas, como muy bien dice Miguel Varela. ¿Alguna pregunta, compañeros, que tengan, alguna inquietud, algo que les quieran comentar a la doctora Gisela Martínez? Es bienvenido antes de cerrar el webinar de hoy. Una sola nota. Es importante que en estos procesos de internacionalización del aprendizaje hay un elemento que es fundamental que hay que desarrollar. Ustedes saben que existen las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras son aquellas que están regidas por el currículo. Cuando usted termine de hacer este curso, usted tiene que ser capaz de ta. Esas son las habilidades duras. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son aquellas que nos permiten llegar a adquirir un conocimiento, pero de un modo no regido por el currículo. Y son estas las habilidades blandas. O sea que el método, a lo que quiero llegar, el método COIL, esta colaboración internacional, lo que nos propicia es la adquisición de esas habilidades blandas. Lo que nos propicia es un aprendizaje desde otro punto de vista, déjeme decir, digo la palabra exacta, este método COIL lo que nos permite es aprender de otra forma el mismo contenido, pero utilizando otras herramientas. Parece un trabalengua, pero no lo es. Los alumnos, cuando están acostumbrados al mismo tono de voz de un profesor, a una dinámica establecida por un currículum, cuando usted rompe ese paradigma, como decían ahorita, cuando usted rompe esa costumbre, usted se va a través de este método a enfrentar a otro profesor, a otra forma de hablar, a otra forma de expresarse, tal vez a un profesor que tiene otro pensamiento a la hora de una evaluación. Usted tiene que romper con todo lo que usted tiene preestablecido para enfrentarse a un nuevo conocimiento. O sea, usted tiene que reconstruir sus propios conocimientos o construir un nuevo conocimiento. Y eso es lo bueno que tiene este método, que usted a veces la duda de, bueno, voy a saber suplir, voy a ser capaz de llegar a ese nuevo alumno. Ese pensamiento que tiene ese profesor ayuda, aunque ustedes no lo crean, al alumno a aprender de una manera diferente el mismo contenido. Es lo que le quiero llevar a una conclusión, ¿verdad? Sí. Gracias, Gisela. Yo le añado que lo podemos hacer todo en línea y podemos utilizar un concepto que se llama movilidad virtual. De hecho, yo he estado haciendo un ejercicio en estos días mirando el plan estratégico sistémico de la universidad, el nuevo, y ya se cambió. Antes se llamaba solamente internacionalización, ahora se llama internacionalización virtual, que es básicamente la utilización del método COIL para brindarle a los estudiantes experiencias internacionales en línea. A veces, y esto tú muy bien reseñaste al inicio el problema que nos, ¿verdad? Que nos ocasionó la pandemia, ese encierro, el estar mirando por la ventana. ¿Verdad? Como reflexión, quiero compartirle unos datos a los compañeros y a ti. En el 2020, nosotros tuvimos una participación en ese año de la pandemia de 276 estudiantes con experiencias internacionales. El promedio por lo general en un año son, no sé, de 50 a 70 estudiantes. ¿Qué fue lo diferente? Que el estudiante al estar en su casa necesitaba, ¿verdad? Perdón, necesitaba
pues sentirse útil, estaba encerrado. Pues, ¿qué sucede? Que empieza a buscar este tipo de experiencias, pero de una manera virtual. Ujú. Tuvimos aquí diferentes compañeros y colegas y también tuvimos profesores de aquí que tuvimos la oportunidad de ofrecer conferencias y de hacer colaboraciones con otras instituciones del mundo, ¿verdad? Y con empresas. Eh, pues básicamente nos demostró a nosotros que desde una manera virtual el estudiante puede tener este tipo de experiencia. A veces nos enfocábamos en que el estudiante, una experiencia internacional era eh, que el estudiante fuese, no sé, a una universidad de Estados Unidos a hacer la Ajá. experiencia, o a España, o a Indonesia. Pues ahora, en estos momentos, todo se puede hacer en línea, es más fácil. Exacto. Y si, como tú muy bien dijiste, ya teniendo recursos virtuales que sean de otra parte del mundo, ya esto se considera como una experiencia internacional y es válida y es aceptable. Y Ujú. además de que es enriquecedor para, ¿verdad? Para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, allí estaban haciendo una pregunta de dónde se originó el método COIL. Y el método COIL se originó en el estado de Nueva York. Y fue gracias a la labor pionera del fundador del Sony Coil Center, John Rubin. Ujú. Y allí fue donde en Nueva York se han originado muchas cosas, tiene un buen sistema de, de educación. Y bueno, desde allí es que lo tenemos. Ok, Y no se, realmente no se ha explotado tanto, pero pienso que pueda tener un buen futuro. exacto. Y ahora con la virtualidad, con este Ujú. progreso tecnológico, con el crecimiento de la educación a distancia, podemos ser internacionales, por decirlo de esta manera. Exactamente. Pues bueno, compañeros, yo no quiero abusar de la salud de Gisela. Yo sé que Gisela está un poquito, ¿verdad?, delicada de salud. Gisela, espero que te mejores. En estos Gracias. días te estaremos haciendo llegar un certificado de agradecimiento por tu participación, ¿verdad?, por sacarle tu tiempo con nosotros. Muchas Gisela, gracias. ¿tienes redes sociales que quieras compartir para que te sigan para contacto? Bueno, sí, en Instagram se los paso, perfecto, yo se los paso por aquí, ahora para no, te las paso, ven, igual, en las que Ok, tenemos todos, te las está paso bien, te las completas. hago llegar. Te las hace llegar. Yo, sí, Gisela, agradezco mucho tu colaboración. Te deseo lo mejor. Sabes que lo que necesites de nosotros estamos acá. Yo lo Y sé, muchas espero gracias. que los compañeros hayan disfrutado de esta presentación, que hayan entendido el concepto, que es una realidad, que lo podemos utilizar, que no es difícil, No, hombre, no. que se junten las voluntades con la creatividad y el diseño para crear nuevos escenarios de aprendizaje utilizando esta metodología y seamos, ¿verdad?, un ente de cambio importante y que nos enfoquemos en la internacionalización. Eso Porque es lo aquí importante. la realidad es, Gisela, para ir finalizando, ¿verdad? En Puerto Rico nos estamos haciendo muy pequeños ya. En nuestro país la demografía ha cambiado mucho. Eso es nos afecta de una manera u otra y hay un impacto en la matrícula, por lo tanto tenemos que buscar cómo la internacionalización nos puede ayudar a nosotros para atraer gente del mundo, puertorriqueños y latinos que viven en Estados Unidos, a estudiar aquí en Puerto Rico en español, por decirlo así de esta manera. Exactamente. Gisela, muchas gracias. Gracias a los compañeros, los que están viendo este video. Compártalo con su comunidad de aprendizaje, porque esto se va a publicar ahorita en el canal de YouTube. Te lo voy a compartir, Gisela, para que lo publiques en tus redes. Perfecto. Suscríbase al canal, por favor. Y nada, que tengan un buen fin de semana que es largo y nos vemos para la próxima. Gisela, muchas Exacto. bendiciones. Mejórate, cuídate y por email te estaré haciendo llegar una cosita. ¿Está bien? Gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos los compañeros que están aquí. Por favor, recuerden evaluar el taller.